Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer la caja estanca para enchufes e interruptores de Sonoff. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Sonoff por enviarme su nueva caja IP65 para enchufes e interruptores de la serie Fusion. No es una caja universal, es una caja exclusiva para su serie Fusion. Pero si tú tienes una zona exterior, un patio, un jardín, una terraza y has querido instalar, pues sean interruptores o enchufes inteligentes, te habrás encontrado con el problema que en el mercado no hay muchas opciones de material impermeable para instalar al exterior. Después Sonoff, en lugar de crear una nueva gama de enchufes e interruptores, lo que ha hecho es crear esta caja especial para toda su gama Fusion. Vamos ya a probarlo, lo probaremos con un enchufe y lo vamos a probar con un interruptor. Yo no tengo patio ni jardín, aparte estos días aquí en Girona está haciendo unas olas de calor impresionantes y hace semanas y semanas que no llueve. Aún así vamos a probar si son realmente estancas, le pondré una prueba de fuego, pero primero vamos a ver la caja y vamos a ver cómo encaja con los interruptores e enchufes. Bueno, pues aquí tengo esta caja IP65 Outdoor Waterproof Box. Yo creo que es un buen invento por parte de Sonoff. Como vemos es Fusion Series y después aquí, por ejemplo, tenemos un enchufe inteligente que este es Matter. Vale, también es Fusion Series, este sería válido para aquí. Aquí tengo un interruptor Wi-Fi, que es de un solo canal, que también es Fusion Series, o sea, en teoría también es válido para aquí. Aquí tengo un interruptor doble de Sonoff, que este es Zigbee, ya lo estamos viendo aquí. Al ser Fusion también tendría que servir aquí. Como vemos, pues Sonoff tiene una gran gama de interruptores y, bueno, enchufe inteligente creo que solo tiene uno, y también tiene enchufe normal, sin ser inteligente. Así, si queremos poner este en toda la casa, pues podemos ponerlo todo y no hace falta que sean todos inteligentes. Vamos a ver la caja esta de aquí, voy a abrirla. Y como siempre, lo primero que encontramos es un manual. Vale, aquí tenemos los... A ver si puedo hacer que se vea. Aquí tenemos para interruptores de un solo canal, de dos canales, para interruptores de persiana también, para interruptores de regulación de luz también y para enchufes. O sea que todo nos es válido, mientras sea de la serie Fusion de Sonoff. Vamos a ver, aquí tenemos la tapa, tenemos esto que es para agujerear la caja y pasar los cables, y aquí tenemos unos tacos y unos tornillos. Voy a sacar, ya no hay nada más, y aquí tenemos la caja, que en principio vemos que viene cerrada de todos lados. Vale, de atrás también viene totalmente cerrada, tiene esta goma para proteger del agua y, como he dicho, tendríamos que agujerear normalmente en la parte de abajo. Si agujereas aquí pondrías la caja así, al menos si llueve el agua no entraría por aquí, que aún así tenemos esto para proteger y que con el cable ya quedaría también protegido y no entraría el agua. Y aquí tenemos la tapa que lleva un seguro, como vemos aquí pone Open. La verdad se me hace un buen invento por parte de Sonoff. Vamos a probar, por ejemplo, primero el enchufe. Este enchufe Matter. Está bien que empiecen a sacar enchufes inteligentes. Para poderlo poner tenemos que sacar el embellecedor. Esto suele ir a presión, ¿vale? Tiene que quedar así. Y ahora si aquí es abajo, digamos,
tenemos que mirar que quede en la posición que nos interese. Si lo queremos así, así, si lo queremos así, así. Yo voy a poner así ahora y vemos que encaja, simplemente lo tenemos que encajar. Hace el crack y señal que ha encajado. Esto me da que después costará bastante de sacar, pero bueno, ya lo probaré. Y como vemos, pues queda súper bien. Esto quedaría así tapado y ya aquí quedaría totalmente protegido de la intemperie. Cuando quisiéramos conectar algo, pues levantaríamos la tapa y eso sí, mientras hubiera algo conectado, quedaría algo abierto. Voy a buscar un enchufe, a ver si encuentro uno. Aquí he encontrado este, ahora aquí en casa. Cuando hubiera algo conectado, claro, la tapa lógicamente no tapa del todo, pero aún así yo creo que queda bastante protegido. Pero bueno, esto nos pasará con cualquier enchufe de exteriores, que cuando tienes algo conectado normalmente la tapa siempre queda abierta y se sigue protegiendo igualmente. Las tapas ya están calculadas para que cuando están abiertas el agua no entre dentro. Lo que he dicho, que yo creo que esto costará bastante de cerrar, de sacar de aquí. Yo creo que tenemos que hacer con un destornillador. Bueno, nos ayudamos aquí con esto y ya lo sacamos. Pensaba que costaría más. Y ahora, por ejemplo, pues voy a probar este. No voy a probar los dos porque será lo mismo, pero vamos a probar un interruptor. Ya que hemos probado el enchufe, vamos a probar el interruptor. Voy a abrir la caja sin romperla, si puede ser, no me gusta romper las cajas. Aquí tenemos este interruptor de un solo canal wifi. Vale, voy a quitarle también el embellecedor, que también va fuerte. Y vamos a probarlo. Si esto sería así, sería la posición. Vemos que también encaja, hace el crack. Aquí tendríamos las conexiones y por afuera pues se ve súper bien. Vale, encaja también perfectamente. Como he dicho, yo no tengo zona exterior. Bueno, sí tengo un pequeño balcón, pero estos días no llueve ni por equivocación. Lo que voy a hacer es poner un papel de baño aquí, por ejemplo, un papel así delgadito. Lo voy a tapar. Supongo que son estos los tornillos. Aquí tenemos los tornillos. Estos son para colgar a la pared. Y los de aquí son estos pequeñitos que tenemos aquí. Vamos a abrir esta bolsa, que no la he abierto, que creo que aparte trae el tapón para aquí. Vamos a probarlo. No trae tapón para aquí. Esto es para los cables, para ajustarlo y que no entre agua por los cables. Estos son los tornillos de la tapa. Vale, pues como he dicho, he ido a buscar un trocito de papel de baño, cualquiera. Vale. Y lo que voy a hacer es ponerlo aquí dentro, tapar y lo meteré debajo del grifo. Ponemos así. Si entra algo de agua, este papel lo va a delatar. Voy a poner aquí y voy a poner los tornillos. Eso sí, que quede bien cerrado. Que si entra agua no sea porque haya quedado mal cerrado. Vale, he puesto y he apretado los 4 tornillos, está bien, y ahora voy a cerrar aquí. Y ahora, como digo, nos vamos a poner esto bajo el grifo a ver si entra agua por algún lado o no. Bien, pues aquí estoy en un baño de mi casa, seguramente se notará por el eco. Vamos a comprobar que está el papel dentro, no lo he quitado. Está el papel de baño que he puesto, ya está dentro. Vamos a cerrar bien. Y vamos a abrir el grifo. Esto es peor que un aguacero. Yo creo que nunca una caja aguantará tanta agua así de golpe, porque cuando llueve puede ser muy intenso, pero bueno,
Claro, aquí me puede entrar por el tornillito, ¿vale? Al ponerlo al revés, esto es simplemente una rosca, en teoría así nunca se va a mojar por detrás, ¿no? Pero bueno, puede haber entrado un poco de agua a los tornillos al mojarla así, ¿eh? Vale, yo creo que ya estará bien. Vamos a cerrar y vamos al escritorio a ver si ha entrado agua o no. Bueno, pues aquí tengo la caja, está toda mojada. Vamos a tratar y vamos a secarla un poco por afuera. Antes de abrirla la vamos a secar. Ya digo, al mojar así puede que en los tornillos haya entrado algo de agua. Por aquí sería normal, pero si está instalada la pared y llueve, por aquí nunca va a caer agua así. Después no entraría agua. Vale, aún así vemos que hay un par de gotitas dentro, pero yo creo que han entrado por aquí o al pulsar, pero al pulsar no, porque está muy bien sellado. Estos han entrado por aquí. Lo importante es que no hayan entrado dentro y que el papel salga totalmente seco. Después lo que voy a hacer es retirar los tornillos. Y revisaremos bien el papel, si se ha mojado o no. Yo creo que es una buena prueba de si realmente esta caja se estanca o no. Ya la sacamos y vamos a revisar el papel. El papel no tiene ni una sola gota de agua dentro, o sea que la caja es totalmente estanca, y eso que la he metido debajo del grifo. No estoy observando ni una sola gota de agua en todo el papel. Después la estanqueidad de esta caja es muy buena, porque si aguanta bajo el grifo, más aguantará una simple lluvia, o por intensa que sea, totalmente bien instalada. Bueno, pues ya conocemos esta caja para exteriores de Sonoff, que nos va a permitir de poner todos los interruptores y enchufes de la serie Fusion al exterior de una forma segura. También hay un dato a destacar, que es que esta caja aguanta desde los 25 grados bajo cero hasta los 50 grados positivo, o sea, es un rango de temperatura bastante importante. Y lo último que falta hablar es el precio. Esta caja tiene un precio de unos 13 euros comprándola en la tienda oficial de Sonoff, y si utilizas el cupón de descuento Tecnoifoto Sonoff todo junto, te van a hacer un 10% de descuento. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo. Ahora sí.